Bien, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a, a la tutoría número 2 de práctica docente, profesor de matemática. En esta ocasión vamos a ver el diagnóstico en el planeamiento didáctico y la labor profesional del docente. La tutoría está programada para este día de 7 de la noche a 8:30 de la noche, ¿verdad? Ya que no podíamos conectarnos en la mañana porque fuimos a la primera práctica a la institución, ¿verdad? Un gusto haberla visto por ahí y espero que pues se vayan conectando para contar, que me cuenten su experiencia y para avanzar con lo de la tutoría 2. Bien, vamos a iniciar haciendo una revisión del material. Dice la formación para la profesión docente en la educación matemática, una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña. Antes me gustaría presentarles lo que es la agenda para que vean de lo que se va a tratar esta tutoría, ¿verdad? Voy a compartirles por ahí lo que es la agenda. Salud y bienvenida. Luego dice preguntar sobre la experiencia de la realización de su trabajo de investigación en la parte del diagnóstico. Espero que pues se vayan conectando para preguntarle la experiencia que tuvieron, ¿verdad? Recordar que deben estar pendientes de la entrega de tareas. Recuerden que tienen un tiempo establecido para entregar esta tarea del diagnóstico, ¿verdad? Que sería su primera tarea. Pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales. Bien, entonces la agenda es, vamos a ver la formación para la profesión docente en la educación matemática, una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña, el desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática, también cómo las TIC influyen en la educación, y vamos a hacer un análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Esos son los temas que vamos a tratar en esta tutoría. Entonces continuamos con el tema que es la formación para la profesión docente en la educación matemática, y vamos a hacer una visión desde la experiencia cubana y la salvadoreña. Uno de los factores, ¿verdad? Que cómo se ven lo que son los docentes, ¿verdad? Hoy en día tiene que ver con como el profesor, como un profesional, ya que la profesión docente mejora la calidad educativa en la educación matemática, ¿verdad? Entonces esas dos variables están relacionadas, la profesión docente y la mejora de la calidad educativa están interrelacionadas. El comportamiento de los profesores, de los estudiantes, de los directivos, ¿verdad? de la escuela, o de quienes establecen las políticas educativas, ¿verdad? De la sociedad con respecto a la enseñanza, depende en gran medida de lo que es la naturaleza y las características que tiene esa sociedad, ¿verdad? O que le atribuyen a su ocupación. Entonces el profesor se tiene que ver como un profesional, ¿verdad? Un profesional en el área en el que se está desempeñando. También vemos a los profesores como miembros de un colectivo, ¿verdad? Esto se refiere a la existencia de esa microcultura, llamémosla así,
es constituida por lo que son las creencias o las prácticas que adoptan y comparten en la comunidad todos los profesores de la escuela. Entonces, y está como esta relación está como vinculada, ¿verdad?, a la visión que tienen el colectivo en general, ¿verdad? Ya que es de considerar la influencia de la pertenencia del profesor de matemática en su grupo de colegas, ¿verdad? Generalmente pues ejercen la misma profesión, ¿verdad?, tanto de cualquier otro docente como el de matemática, ¿verdad? Todos tienen la misma profesión de ser docente, entonces pertenece a un colectivo. Otra cosa es el desarrollo profesional como alternativa de cambio. El desarrollo profesional como alternativa de cambio es que al adoptar lo que es el concepto de desarrollo profesional del profesor, se forma, ¿verdad?, de forma o se capacita de forma continua, y eso lleva al perfeccionamiento del profesor, ¿verdad? Entonces el desarrollo profesional pues ayudaría, ¿verdad? Sería un cambio, una alternativa de cambio para mejorar lo que es la educación en El Salvador. Un aspecto mencionado como característica del ser profesional, dice, es el término autorregulación. Este se refiere a que debe ser los mismos profesores quienes se encarguen de controlar y juzgar el trabajo de los profesores. Por eso dice autorregulación. Bien, vamos a ver lo que es la experiencia cubana, la formación para profesión docente de la educación matemática vista desde la experiencia cubana. Bueno, en Cuba existen oficialmente 3 niveles educacionales: el primario secundario, que es el básico y superior o técnico profesional. Está el terciario, que es el universitario y de posgrado. Entonces está primario, secundario y terciario. El número de docentes que imparten las asignaturas de matemática de estos 3 niveles no es suficiente ni posee la preparación integral y general que se requiere para un trabajo eficaz. Lo que habla el material dice que los maestros primarios son maestros integrales que no están especializados, ¿verdad?, mientras que a partir del 7º grado ya la enseñanza secundaria básica y la superior ya la imparten docentes o maestros con una preparación más especializada de matemática, física o en matemática y computación, ¿verdad?, a partir del 7º grado, pero en los primarios no son especialistas. Dice que en Cuba no todos los maestros están como motivados, ¿verdad?, en su función, porque se sienten reconocidos socialmente, ¿verdad? Por eso eso incide negativamente en la calidad de la docencia, porque limita a muchos casos a cumplir con el programa que está orientado desde los organismos centrales, o sea, desde el Ministerio, ¿verdad?, de Educación, y no hay participación directa del docente. O sea, el magisterio es el que decide cuáles son los contenidos que se van a desarrollar y de qué manera. Entonces eso como que les limita, ¿verdad?, y les impide desarrollar mejor su profesión. La formación que se les da a los docentes en Cuba actualmente varía dependiendo del nivel educacional donde laboran. Por ejemplo, los maestros de primaria son formados en las escuelas pedagógicas,
¿verdad? Los maestros ya de secundaria se especializan en universidades de ciencias pedagógicas o facultades correspondientes a esas universidades. Y los profesores ya universitarios son formados por las 5 universidades del país que ofrecen las carreras de licenciatura en matemática. Entonces tienen como un nivel para poder impartir, ¿verdad? No necesariamente, y tienen que, o sea, estar, como les digo, eh, académicamente preparados, ¿verdad? Para el nivel que están atendiendo. Habla también sobre, en ese documento, sobre 2 características relevantes de los programas de formación inicial en la enseñanza de matemática en Cuba. Una es la centralización docente administrativa por el Estado, ¿verdad?, de todo el sistema de educación, que promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación general y la formación de docentes integralmente concebidos en todo el país. Y la otra es la actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades optativas y de preparación para concursos y olimpiadas de saberes. Para poder elaborar lo que son los planes de estudios allá en Cuba, se hace una comisión nacional de carrera, así se llama, ¿verdad? Estas están integradas por especialistas de diferentes provincias del país. Antes existía una comisión nacional de perfeccionamiento centrada en La Habana, que se ocupaba de dictar las políticas de formación de docentes y de todos los niveles educacionales. Entonces, los docentes deben tener formación, capacitación y profesionalización en servicio. Las modalidades para capacitación y formación de los docentes en servicio, ¿verdad?, es la misma para todos los docentes, independientemente de su especialización, ¿verdad? Si se hacen cursos de superación, diplomados, maestrías, doctorados, es para toda la población docente que está en servicio y no solamente para un sector, ¿verdad? Lo hacen de forma general. También, según la historia, antes cuando en Cuba habían bastantes docentes, entonces lo que se hacía era que se consideraba obligatorio el otorgamiento de la modalidad de año sabático. Actualmente, por las carencias de docentes señalados, se ha suspendido, que espera que mejoren las condiciones. Por la misma razón, los medios y mecanismos que se usan en casi toda totalidad o semipresenciales o de fin de semana, tanto para diplomados cortos que son de 2 años, como maestrías ya de 3, 4 años, los doctorados, ¿verdad?, que son con mucho más tiempo. Por eso se hacen de esa manera, ¿verdad? También en Cuba, cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada por la Constitución del Estado, y esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades que se fueron precisando a lo largo de su carrera. Ahí en Cuba los metodólogos, se llaman, municipales, reciben al joven graduado y deben hacer un seguimiento de la superación de estos nuevos maestros que se han graduado, pero no siempre lo hacen y solo controlan la superación a través de evaluaciones anuales.
Entonces, en Cuba todo maestro al nomás graduarse pues tiene asegurada su plaza. Eso es parte bueno, ¿no? A diferencia de acá en el país, ¿verdad? Que tenemos ahí la experiencia desde la perspectiva salvadoreña. Dice que históricamente la formación y capacitación de maestros ha pasado por diversas etapas que van desde el empirismo docente, o sea, maestros que no tienen una formación inicial o tienen débil esa base académica, hasta maestros que han pasado por una escuela normal. Hay maestros todavía trabajando que estudiaron en escuelas normales, normalistas le llamaban, ¿verdad? Por un instituto tecnológico o por la universidad. En el caso de estos últimos años, se ha dado un enfoque y de estrategias de formación que no siempre ofrecen la garantía para un desempeño profesional de calidad, porque la falta de las unidades de planes de estudio de formación inicial indica que las modificaciones, ya sean totales o parciales, que han sufrido, no fueron producto de resultados evaluativos relacionados a su aplicación. También hay una carencia de una política que sea coherente, de una eficiente planificación a mediano plazo, ¿no? Para dar respuestas inmediatas a medida que surgen las necesidades. Entonces, bueno, hablando un poco de historia, las primeras escuelas normales tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros, ¿verdad? Que se les encomendó. Prueba de ello fueron muchos educadores que se destacaron en el magisterio, quienes recibieron formación de normales. Por ejemplo, Alberto Masferrer y Francisco Gavidia en San Miguel, Gerardo Barrios en Santa Ana. Labores similares realizaron la Escuela Normal Rural de Izalco y otras que funcionaban en, en el país. Esas eran las escuelas normales. Con el fin de superar esas deficiencias, se hace la reforma de 1968 que creó la ciudad normal Alberto Masferrer, así se llamaba, ¿verdad? Esa formación de maestros estuvo centralizada por el Estado hasta el año 81, que fue cerrada, ¿verdad? A partir de entonces, la responsabilidad de formar maestros de educación básica pasó a los institutos tecnológicos, trasladando así la formación de maestros del nivel de educación media al de educación superior. En función de sus objetivos, la comisión que se formó formuló un programa nacional de capacitación docente, el cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos. Primero, la formación de profesores de educación básica de primero y segundo ciclos, y incluía también a parvularia. Luego, la formación de educación especial, la formación de profesores de tercer ciclo y la formación de profesores de educación media. Este programa lo pretendía o contemplaba más bien era realizar los cursos de formación de personal para la docencia. Estos proyectos tenían continuidad, ¿verdad? Este programa que se fundamentó en los criterios de integración, continuidad, consecuencia y dinamismo propios para lograr un perfil académico profesional del docente. El plan comprendía dos áreas, dos áreas de capacitación, una de autogestión y la otra de formación
académico profesional. En la de autogestión, los criterios en los que se basaba eran la educabilidad del individuo y la capacidad de autoaprendizaje del estudiante. En la formación académico-profesional, ya respaldada por asignaturas mediante las cuales se pretendía poder integrar ese componente cognitivo de la profesionalización sobre la base de una capacitación pedagógica. Entonces, el plan tenía una duración de 2 años lectivos. Se hacían 2 años subdivididos en 4 ciclos. De estos 4 ciclos comprendía tiempo completo, presenciales, clases presenciales, 18 semanas cada ciclo. Los requisitos de ingreso para el plan de formación eran poseer un título de bachiller, disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada y las actividades extraescolares y de práctica docente en otra jornada, y otras someterse a un proceso de selección, ¿verdad? Eran seleccionados. Bueno, igual ahora eso sigue así, ¿verdad? Al menos en las universidades privadas se les exige que para los que quieren estudiar profesorado, ya sea en matemáticos o en cualquier área, deben someterse a una prueba, ¿verdad? Y si no pasan esta prueba, primero hacer un curso y luego someterse a la prueba. Si no pasan la prueba, entonces no pueden estudiar ese profesorado, en el caso de los profesorados, ¿verdad? Ya para graduarse se exigía poder aprobar todas las asignaturas del plan de estudio, realizar satisfactoriamente la práctica docente. La práctica docente era todo un ciclo, ¿verdad? Que iban ellos a presentarse ahí a hacer a las prácticas y a desarrollar un proyecto educativo como parte de la participación. Y a los graduados se les daba el título de profesor de educación básica para primero o segundo ciclo, ¿verdad? O profesor de educación especial, o profesor para tercer ciclo de educación básica, o profesor de educación media. Era el de educación media, era para los que trabajaban en bachillerato. Eso fue en 1981. Luego en el 84, un seminario nacional de evaluación de la formación y perfeccionamiento de profesores de educación básica recomendó reestructurar ese programa que se tenía, ¿verdad? de formación docente sobre la base de los objetivos más operativos. Entonces, en 1987, la comisión encargada de la formación docente se decidió aumentar a 3 años de estudios tecnológicos de las áreas productivas. Con el nuevo plan se formaban maestros en las áreas productivas para los 3 ciclos de educación básica. Entonces el plan curricular comprendía 4 áreas, no eran solo 2: la formación personal y social, los estudios básicos, la formación especializada, las prácticas profesionales y sociales. En 1989 se suspendió el ingreso de la carrera de profesorado para educación básica en todas las instituciones autorizadas, pero se permitió que los alumnos que ya habían iniciado sus estudios los concluyeran. Entonces era por la cantidad de maestros que había, ¿verdad? Y el número de plazas disponibles. Entonces al salir había más demanda que oferta, ¿verdad? Entonces más oferta que demanda. Fue hasta en 1993, ¿verdad? Ninguna institución formó maestros de educación básica, porque muchos de otros niveles y modalidades fueron empleados en instituciones de este nivel, lo cual generó problemas de calidad porque los maestros atendieron un nivel distinto de aquel para el cual habían sido preparados.
¿verdad? Lo que querían ellos era cubrir los espacios ahí. Entonces del 89, 90, 91, 92, 93 pasaron 5 años que no estuvo esa carrera, ¿verdad? De profesorado en matemáticas, de profesorado en general. Entonces, pero en abril del 94 se aprobó el plan de formación de maestros para educación básica, primero y segundo ciclo, y en el 95 se establecen ya los planes y programas de formación de maestros de los niveles y modalidades educativas determinados por el Ministerio de Educación, ya según la ley de la carrera docente. ¿Verdad? Ya la formación inicial o de grado se concibe al maestro como el profesor que tiene la responsabilidad del docente, ¿verdad? De orientar y de facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces el papel de docente le exige asumir un papel de orientador y guía del aprendizaje. En 1998 hay un nuevo plan ya con educación parvularia, primero, segundo ciclo de educación básica, ciencias sociales para tercer ciclo y educación media, lenguaje y literatura para tercer ciclo de educación básica y media, matemática para tercer ciclo y educación media, ciencias naturales, todos esos niveles fue la oferta de formación ya para el 98. Entonces el nuevo plan que se dispuso en 1998, las personas que posean un título universitario distinto al de profesor, licenciado, máster o doctor en educación, podrían ejercer la docencia en distintos niveles educativos, según el nivel a que se asimile su título en el área afín, ¿no? Ahí ya establecieron esa regla, ¿verdad? En 1998. Ya, el currículo para la formación de docentes tiene algunas especialidades comunes, ¿verdad? Por ejemplo, la formación general comprende 9 cursos, que es psicopedagogía 1, psicopedagogía 2, didáctica general 1 y 2, educación y sociedad, diseño y aplicación del currículo, informática aplicada a la educación, evaluación de los aprendizajes y desarrollo profesional, que es aproximadamente de un 33%. Después venía la formación especializada. En esta formación adquirí el dominio de conocimientos, un 37%, y la práctica docente, que era el 30%. Eso era como los niveles de el currículum. Bien, tenemos ahí la primera pregunta: ¿qué aspectos difieren entre la formación del docente desde la visión cubana contrastada con la salvadoreña respecto a la enseñanza y aprendizaje de la matemática? Bien, si ya tienen la primera pregunta, vamos a pasar al desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. La calidad de educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad de la gran mayoría de las reformas educativas que otorga el fortalecimiento de la profesión docente, pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir
al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas. Entonces, la formación de profesores debemos profesionalizarla para ver un cambio, ¿verdad? Un cambio social. Es decir, preparar a nuestros futuros profesores desde, desde la perspectiva de que un maestro que señale, que un maestro que sale de nuestras instituciones de formación con 20 años va a trabajar en la enseñanza hasta, sale digamos el año pasado, salió en 2018, con 20 años va a trabajar en la enseñanza hasta el 2063 y de la misma forma en que los últimos 20 años se han desaparecido las máquinas de escribir, los carretes de fotos, las fichas perforadas, ¿verdad? Resulta imprescindible saber ahora qué otras cosas van a desaparecer en nuestra vida diaria y qué tipo de formación exigirá la sociedad a nuestros alumnos dentro de 50 años, ¿verdad? Tenemos que ir proyectándonos. Por ejemplo, antes ni pensábamos, ¿verdad?, en tener un teléfono celular inteligente, menos un teléfono celular, ¿verdad? Mucho menos inteligente, una tablet, una computadora, esos son temas o palabras actuales, ¿verdad?, que no conocíamos antes y que a muchos docentes les ha tocado enfrentarse a eso, ¿verdad? A tratar de entender esas nuevas tecnologías y adaptarse a ellas para poder desarrollar su práctica docente, ¿verdad? Otros se han quedado con los mismos métodos que ya ahora en día ya no funcionan. Bueno, introducimos ahora lo del tema de las TIC, ¿verdad? Esto es muy importante. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación y las escuelas se enfrentan a esta necesidad, ¿verdad?, de innovar en métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspirados para las nuevas generaciones de jóvenes. Entonces, hay una polémica, dice que cabe preguntarse si los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje. Si están los sistemas escolares formando para estos cambios o solamente pasivos receptáculos de sus efectos. Si están preparando para esos cambios, ese uso de la introducción de esas nuevas tecnologías de comunicación, de información y comunicación en las aulas, pone en evidencia la necesidad de definir nuevos roles, ¿verdad?, tanto para los alumnos como para los docentes. Los alumnos ya como tienen esas herramientas, esas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía. Si se fijan ahora, hay muchos niños que ellos usan la tablet desde pequeños, ¿verdad? Entonces, o la computadora, saben cómo encenderla, cómo escribir sin necesidad que se les diga, ¿verdad? A mí, me sorprendió una niña de parvularia que agarró la computadora y me dijo que, profe, de aquí se enciende y mire y no le funciona porque esto no le ha puesto esto, entonces, y una niña de parvularia, ¿verdad? Entonces, eso nos pone a pensar, ¿verdad? Que nos invita a que como docentes debemos actualizarnos también, ¿verdad?, para estar a la vanguardia de esas tecnologías y no quedarnos atrás, ¿verdad? Obliga al docente a salir de ese rol cómodo, clásico, de que con su librito, su plumón y su borrador, ¿verdad?, sino que ya genera un poco más de expectativa, ¿verdad? Entonces hay que readecuar esa creatividad que tenemos como docentes. Entonces la pregunta es, ¿para qué las TIC? Las TIC nos sirven a aprender a conocer,
Las TIC como medio de información, de acceso al conocimiento. Lo único que hay que enseñarle al estudiante cómo debe de usar esa información, ¿verdad? Porque hay mucha información en internet que no es cierta, ¿verdad? También nos enseña a aprender a hacer, ¿verdad? El uso ético de las TIC, ¿verdad? Que como medio de expresión, de generación de la propia palabra, del protagonismo y la participación, enfatizando siempre el respeto y la educación para la paz, ¿verdad? Como enfoque básico en la guía de los intercambios, o sea, cómo ser. Aprender a hacer, ¿verdad? La distribución de estas tecnologías en en la construcción de soluciones o resolución de problemas. Y también aprender a vivir juntos o aprender a convivir. Las TIC como medio de comunicación, nuevamente el uso ético de las TIC, las redes sociales, el trabajo cooperativo, ¿verdad? Eso es bueno. Ahora con las TIC podemos trabajar en equipo aunque no estemos en el mismo lugar, ¿verdad? Cada quien con su computadora puede estar trabajando en su parte y estamos aportando, ¿verdad? Todos aprendemos a convivir. Se genera entonces la segunda pregunta. Dice que los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje, en especial en la educación matemática, y cómo pueden aportar las TIC al desarrollo de la educación relevante que considere el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos. Esa sería la segunda pregunta que van a responder para esta segunda tutoría. Bien, vamos a ver ahora un análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Vamos a hablar sobre la reforma educativa. En 1940 se realizó la primera reforma educativa aquí en el país, en la cual se elaboraron lo que son los planes de estudios con orientaciones pedagógicas que significaron un avance en el sistema educativo nacional. Ya en 1968 esos cambios, se hicieron algunos cambios, pero fueron pocos, ¿verdad? Ya para 1995, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional y posterior a los acuerdos de paz, que fueron en 1992, este fue uno de los programas más importantes del sector social, además de la voluntad política y de la conciencia colectiva sobre la importancia de la educación para el desarrollo. El Salvador contó con el apoyo financiero del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de la Unión Europea y de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Esta reforma educativa estaba sustentada en 4 fundamentos, que es la cobertura, la modernización institucional, el mejoramiento de la calidad y la formación de valores humanos, éticos y civiles. Ya del periodo del 2000 al 2005 se plantea la reforma educativa en marcha. Esta implica también un cambio en los planes de estudio a nivel nacional. Se aplican nuevos enfoques al proceso de enseñanza-aprendizaje y se reduce en un año la educación media, ¿verdad? Y aquí entra lo que es el bachillerato general. Se crean nuevos planes de estudios para profesorado que se mantendrán vigentes hasta la fecha. La creación de nuevos núcleos de expertos y especialistas para la formación continua en todos los docentes del sector público, se desarrolla el Plan Nacional de Formación Docentes en Servicio en el sector público, dirigido a los docentes de educación inicial, parvularia, básica de primero y segundo ciclo, básica de tercer ciclo, media general y media técnica, así como para docentes de educación especial y docentes de educaciones flexibles para jóvenes y adultos. Este plan se concibe para el periodo del 2014 al 2019.
De ahí, por este año del 2016, 2017, por ahí, 2017, entra la cooperación japonesa, ¿verdad? De la JICA o JICA, junto con el MINET, para dejar de ver la matemática como una asignatura complicada, para que sea de mejor comprendida y aplicada por los estudiantes del sistema educativo nacional. Y es uno de los esfuerzos que realiza la cooperación japonesa junto con el Ministerio de Educación, desde el año 2017. Tanto la cooperación internacional del Japón, la JICA, el MINET y la Universidad de El Salvador desarrollan el proyecto de mejoramiento de los aprendizajes en matemática y educación básica y educación media, con el fin de rediseñar y elaborar los libros de texto y de ejercicios de primero a noveno grado y de bachillerato. Ahí se comenzaron a elaborar en el 2016, por ahí. Entonces, para poderlos contrastar con la realidad, ¿verdad? Del país, porque cada país vive su propia realidad. Este proyecto incluye aportes en la formación inicial de docentes, este proyecto del MINET en colaboración con JICA incluye la colaboración de docentes, ¿verdad? Para propuestas didácticas de matemática, para poder realizar lo que son los contenidos y poner los ejercicios, etc. Eso fue un trabajo en conjunto con JICA. A través de SMATE lo que se busca es mejorar el rendimiento académico en matemáticas de primero a tercer ciclo y media, y promover la cooperación continua en la didáctica de la matemática a nivel regional. Ahora, la pregunta es, según su criterio y su punto de vista, ¿cree que el MINET en colaboración con JICA ha trabajado en mejoras de la enseñanza de matemática en su práctica pedagógica o solo se ha quedado en la elaboración de libros de texto? ¿Qué piensan ustedes? Les dejo ahí la tercera pregunta, que sería la última, ¿verdad? Bien. Dudas y sugerencias. Bueno, una sugerencia, que revisen la ruta de aprendizaje de esta unidad y recuerden participar en el foro académico 1. Recuerden que bueno, las preguntas de la primera tutoría ya las entregaron, ¿verdad? Sí, ya las entregaron. Entonces, solo están pendientes la tarea 1, que es lo del diagnóstico, ¿verdad? Tengan, bueno, sé que es bastante, así que comiencen a trabajarlo desde ya porque tienen muchos ítems, ¿verdad? Aunque no les contestaron todos, pero en la medida de lo posible, pues es de hacer el análisis, ¿verdad? Para cada uno. Esa tarea del diagnóstico educativo está como fecha límite de entrega para el 19, ¿verdad? O sea, prácticamente tienen 10 días para poder hacer ese diagnóstico.
Y tienen también la tarea de investigación. La tarea de investigación la tienen hasta para el 27 de marzo. Es la fecha de entrega de la tarea de investigación. Para esa tienen tiempo, ¿verdad? Entonces, concéntrense en hacer el diagnóstico, que ya para el 19. Ya esta otra ya es solo investigación. Y recuerden, si no han participado en el foro, háganlo. Bien, entonces con esto estaríamos terminando. Espero que puedan ver la grabación, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, escríbanme, ¿verdad? Ya sea a mi correo o por medio de mensaje corto en la plataforma. Sigan adelante, terminen ahí el diagnóstico y nos vemos en la tutoría de repaso, que es para el próximo jueves a las 7.